Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Un programa del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una producción de Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y Fundación Solón. Hoy día nos acompaña Cecilia Chacón, concejala del municipio de la Ciudad de La Paz, y estamos aquí para hablar de un tema muy particular, precisamente en un nuevo aniversario de la Ciudad de La Paz. El título del programa es Loteadores y Cemento, el imaginario de la modernidad de los paceños. Vamos a conversar en esta hora sobre el medio ambiente y la ciudad de La Paz. Vamos a tener 4 bloques. En nuestro primer bloque haremos un breve diagnóstico de qué es lo que pasa en la ciudad de La Paz, en términos de árboles, en términos de áreas verdes, en términos de políticas, en fin, dónde estamos en relación a la madre tierra aquí en la urbe paceña. En nuestro segundo bloque hablaremos del tema de los loteadores, del aplanamiento de los cerros, del caso de la curva de Holguín. En nuestro tercer bloque empezaremos a hablar de alternativas que se configuran en otros países, en otros lugares, para luego entrar a nuestro último bloque, que será sobre alternativas aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, empezamos el programa de Verdades Ocultas, el imaginario de la modernidad de los paceños. Bienvenida, Cecilia, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Muy buenas tardes a toda la audiencia, y para mí también es un placer poder compartir hoy día información y reflexiones sobre esta problemática tan acuciante para nuestra ciudad. Bueno, empecemos con este primer bloque. ¿Cómo estamos en la ciudad de La Paz en términos del medio ambiente, de áreas protegidas, de árboles? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, Pablo, mira, realmente tenemos un gran déficit y un gran problema en materia ambiental, en materia de áreas protegidas fundamentalmente, y un déficit en materia de áreas verdes en nuestra ciudad, más allá de las constantes amenazas que tenemos sobre el tema de los loteamientos. Yo te traje un mapa ahora, que te lo estoy pasando. Es un mapa que nos muestra las más de 20 áreas protegidas que tenemos en el municipio de La Paz como áreas protegidas municipales, que fueron constituidas en la década de los 2000 mediante ordenanzas municipales, y que además han sido elevadas al rango de ley en nuestra gestión en el 2015. Sin embargo, este mapa revela cuáles son las áreas que están siendo avasalladas. Este es un mapa que se ha presentado a fines del año pasado, en el que tú puedes constatar que aproximadamente el 23% de las áreas protegidas de nuestro municipio sufren problemas de avasallamiento y de sobreposición con la mancha urbana. ¿Esto qué quiere decir? El crecimiento forzado en estos casos de la ciudad está haciendo que se construyan y que se implementen proyectos de urbanización, todos ilegales, dentro de estas áreas protegidas. Dicho de otro modo también, es que el mayor peligro y amenaza de nuestras áreas protegidas es la urbanización y el crecimiento de la mancha urbana. O sea, en el mapa que nos acaba de pasar Cecilia, vemos para todos los paceños que en nuestro municipio tenemos 27 áreas protegidas. Así es. Y 27 áreas protegidas municipales. Municipales, declaradas con el municipio. Te pongo un ejemplo, ¿no? Podemos leer aquí algunas de estas. Tenemos el bosquecillo de Pura Pura, que tiene una superficie de 205 hectáreas. Tenemos la serranía de Aruntaya, Cóndores La Cota, la quebrada, el Parque de Aranjuez, la quebrada Callapa, Siete Lagunas, el bosquecillo de Bolonia, la Muela del Diablo, el Parque de Mayasa, el Parque Urbano Central, que de ese vamos a hablar en el tercer bloque. Y tú puedes ver que de estas 27 áreas protegidas municipales,
para quienes deseen investigar, pueden encontrar en el internet la ordenanza 209/2015, que es la que 259, que es la que establece este mapa de áreas protegidas en todo nuestro municipio. Y ahora, ¿qué pasa con estas áreas protegidas? Fueron declaradas el año 2000, hoy están siendo avasalladas. ¿En qué medida? ¿Qué se está haciendo para evitarlo? ¿Cuáles son las repercusiones de este avasallamiento? Así es, el 23% de las áreas, de acuerdo a esta investigación, está sufriendo loteamientos y avasallamientos. Esto quiere decir que se están ingresando de manera ilegal, por supuesto, porque han sido declaradas áreas protegidas, a hacer tala de árboles, el caso del bosquecillo de Purapura, por ejemplo, o en el caso del parque de Auquisamaña o de Cóndores Lacota, y están empezando a hacer movimiento de tierras para bajar las pendientes, parte de los cerros, y el municipio no ha logrado frenar mediante acciones legales ni acciones de hecho estos atropellos, ¿no? Muchos de estos avasallamientos se amparan o se escudan en ¿qué? Primero, que es posible que exista propiedad privada dentro de algunas de estas áreas protegidas. No obstante, y aquí hay que hacer esta aclaración, el hecho de que uno tenga el derecho propietario de un suelo no implica que uno pueda construir o darle un uso distinto a aquel que se le ha asignado a esta zona. Si este suelo ha sido categorizado como área protegida, se tiene que destinar a la conservación ambiental. ¿Qué puede hacer el propietario de un área protegida, ¿no? O que tiene un terreno que está afectado, clasificado como área protegida o área forestal o área verde? Desarrollar proyectos o actividades que sean compatibles con ese uso, ¿no? Su derecho propietario está restringido o limitado a eso. O sea, yo soy dueño, digamos, de un terreno que está dentro de un área protegida. Puedo hacer una actividad de ecoturismo. Exactamente. De agroforestería. Exacto. Pero no puedo aplanar el cerro y empezar a urbanizar. A urbanizar. Exactamente. Así es. Entonces, amparados en algunos casos en supuestos derechos propietarios, que después podemos discutir la legitimidad de varios de estos derechos pretendidos, incluso si lo estuvieran, no podrían ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Segundo, el problema de los límites municipales. Muchas de estas zonas se encuentran en conflicto de límites con municipios de Mecapaca, Palca, Chocalla, y amparados en esta disputa limítrofe, estas personas, los inescrupulosos loteadores, avasalladores, como quieran llamarles, han ido a conseguir supuestas autorizaciones de estos otros municipios para construir. Y claro, utilizan esto cada vez que se los va a notificar, etcétera, y arguyen que tienen autorización. No obstante, y esto también es bueno que la ciudadanía lo sepa cuando tiene que hacer denuncias y demás, la norma establece que como son áreas en limítrofes o en disputa donde no hay un límite claro, se establece que no, las jurisdicciones deben abstenerse de realizar cualquier acto administrativo, en tanto se defina la jurisdicción, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el municipio de Palca o de Mecapaca no podría dar autorización. Dar autorizaciones en estas zonas que están en conflicto, pero Así sin es. embargo lo hace. Sin embargo lo hacen, ¿no? Lo cual es una falta, y bueno, ahí vamos a ver otro problema que tenemos, que es transversal a todo, que es el tema de la coordinación política. Necesitamos una coordinación institucional a nivel de otros municipios para poder combatir y frenar los avasallamientos y defender las áreas protegidas, porque también existe una disposición que dice que cuando son áreas protegidas, ya sean de naturaleza nacional, departamental, municipal, y hubiese esto, se tiene que, otra vez, las jurisdicciones se tienen que abstener de brindar cualquier autorización. No tienen que respetar la declaratoria. Ese es un ejemplo claro en el caso de Auquisamaña, que además tiene una declaratoria de área protegida nacional y que tiene autorizaciones de otro municipio, en este caso, que están amparando los movimientos de tierras y un par de proyectos de urbanización en la zona. Y se ha arguido, y todavía aquí nos falta una respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y del CERNAP, que nos garantice que se suspendan estas autorizaciones y que se paralice cualquier acción. Se han acudido a las instancias, pero todavía no tenemos una respuesta de las instancias nacionales, que también tienen que intervenir. Bueno, ese es un segundo problema, el tema de la coordinación interinstitucional y en los distintos niveles, y que también necesita, por supuesto, como siempre, voluntad política clara, ¿no? Y
Bueno, el tercer elemento que creo que tenemos acá es definitivamente también una falta de cultura ciudadana en materia de conservación y valorización de estas áreas, ¿no? Estamos ahorita en una carrera, creo, como ciudad, entre la construcción, la edificación, la urbanización, como se dice, el cemento, y la conservación de nuestras áreas verdes y la defensa de nuestras áreas verdes. Bueno, vamos a ir a una pausa, el tiempo es corto, pero vamos a continuar con esto porque la pregunta es, tenemos tantas áreas protegidas, pero ¿cuántas áreas verdes tenemos? Porque no todas las áreas protegidas son áreas verdes. Exactamente, ¿no? Entonces, volvemos en unos minutos con verdades ocultas. Estamos hablando de loteadores y cementos, el mito de la modernidad paceña. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. El mito de la modernidad paceña, loteadores y cemento. Estamos aquí con Cecilia Chacón y vamos a hablar un poco de ¿cuánto de asfalto hay en la ciudad de La Paz? ¿Cuánto de áreas verdes hay en la ciudad de La Paz? ¿Cuál es la relación? Muy bien, y justamente creo que esa es una cifra reveladora de esta disputa y esta competencia que hay entre el asfalto y las áreas verdes, ¿no? Y nuestra vocación de cuidado del medio ambiente. Tenemos 5 metros cuadrados de asfalto por cada habitante versus 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces te das cuenta de la relación, y la OMS recomienda que se deberían tener 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Estamos muy lejos de esa cifra, y mucho más y es mucho más preocupante el avance del asfalto en nuestra ciudad. O sea, el asfalto está casi duplicando la cantidad de áreas verdes. Y cuando hablamos de asfalto te refieres a asfalto, no a edificios construidos, sino asfalto. En las calles. Exactamente, ¿no? Y estas cifras son cifras del propio gobierno municipal, las pueden encontrar, es bueno que tengan siempre la fuente, en las estadísticas de bolsillo que se han publicado a fines del año pasado, del 2018, y también existe una aplicación para internet, que la pueden descargar en sus celulares, que también se llama Estadísticas de Bolsillo, y en esta pueden encontrar información sobre movilidad, transporte, rutas del Puma, centros de salud, etcétera, y ahí van a encontrar en las estadísticas ambientales que tenemos 3 metros cuadrados de área verde por habitante y 5 metros de asfalto. No estamos hablando de empedrado, no estamos hablando de vías, estamos hablando de asfalto. Impresionante. Y preocupante. Triste. ¿Y cuál es la dinámica? La dinámica es que estas áreas verdes se están achicando, se están, por lo que vemos, el aplanamiento de los cerros, la tala de árboles, las invasiones a bosquecillos, ¿están haciendo que se reduzcan? Mira, ¿Cuál es la situación? Tendríamos que diferenciar un poco, ¿no? Porque cuando estamos hablando de áreas verdes y estas estadísticas de municipios, estamos hablando de plazas, parques, otras vías donde tenemos pasto, ¿no? Corredores, que están categorizadas como áreas verdes dentro de las mismas planimetrías, ¿no? Espacios destinados para áreas verdes. Tenemos más o menos 213 plazas, parques dentro de nuestro municipio. Si te pones a pensar, tenemos 600 juntas de vecinos, aproximadamente 600 barrios en La Paz. Estamos hablando una relación de 2 a 3, ¿no? Aproximadamente. Un parque cada 3 juntas de vecinos, cada 3 más o menos. Juntas de vecinos. Exactamente, ¿no? O 2 cada 6, ¿no? O 2 cada 6. Sí. Uno cada 3. Entonces, cuando hablamos de áreas forestales, cuando hablamos de cerros, no estamos hablando de áreas verdes. Las áreas verdes, por definición, son aquellas que han sido destinadas en las planimetrías y demás para estos usos, parques, plazas, etc. Sin embargo, tomemos en cuenta, estas ya están registradas o deberían estar en proceso de ser registradas por el municipio.
tienen presupuestos. El municipio destina a través de EMAVerde para el mantenimiento de estas plazas, parques, más o menos 30 millones de bolivianos por año, más o menos. Mantenimiento, estamos hablando de ir, regar, podar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que son nuestras áreas forestales, estas no tienen un presupuesto específico. EMAVerde no se preocupa de las áreas forestales, no las atiende. Nuestras áreas protegidas tampoco, ¿no? O sea, y esas EMAVerde solo se preocupa de los jardines y de los parques. Exactamente, ¿no? Y las áreas forestales, etcétera, son las que están corriendo, nuestras áreas protegidas son las que están en riesgo de avasallamiento. También tenemos algunas áreas verdes que están siendo avasalladas, pero son las menos en comparación a la cantidad que tenemos de áreas forestales y de áreas protegidas avasalladas. Como te digo, o sea, de esas 213 plazas, tenemos además un dato más general, son más o menos 2.700 metros cuadrados de áreas verdes. O sea, es muy pequeño. Si sumas las 213 plazas, parques, te dan más o menos 2.700 metros cuadrados de área verde. ¿Nada más? Nada más. Esos son datos que también están en las estadísticas de bolsillo, ¿no? Nuestras áreas como área verde, pero como área forestal, ¿no? Si te das cuenta, tan solo la primera en nuestro bosquecillo de Purapura son 205 hectáreas, ¿no? Son más de 205.000 metros cuadrados. Entonces, el hecho de que estemos volcándonos principalmente en proteger nuestras plazas, que no digo que debemos dejar de hacerlo, pero que descuidemos nuestras áreas protegidas, el bosquecillo de Purapura, Cóndores La Cota, Auquisamaña, las serranías, etcétera, el hecho de que descuidemos eso realmente es jauja para los loteadores y los avasalladores. Porque mientras nosotros estamos cuidando una placita, un parquecito, etcétera, ellos están entrando a ocupar grandes extensiones, miles de hectáreas. Ellos no se están preocupando de quedarse con 50 metros, con 100 metros, con 200 metros. Ellos están yendo por lo grande. Y ahí tenemos un déficit en la estrategia municipal, porque mientras el PRODEMO está registrando, el PRODEMO es el Programa de Defensa de Propiedad Municipal, yo creo que casi todos los vecinos de la ciudad lo conocen. Mientras el PRODEMO está en una competencia por inscribir las áreas verdes, 100 metros, 200, 300, los loteadores están metiéndose en 5.000, 6.000, 10.000, 50.000 hectáreas como si nada. Que son áreas protegidas. Que son áreas protegidas, exactamente. Son áreas forestales, son cerros, serranías. Y una pregunta, en términos de árboles, ¿hay un censo de la cantidad de árboles? ¿Se puede estimar más o menos cuántos árboles por habitante hay y compararlo con lo que dicen las normas de la OMS y otras de la cantidad de árboles que es lo recomendable que debería haber por habitante en una ciudad? Sí, desde el año pasado se está trabajando en una actualización. Se tenían datos de principios del 2000 de más o menos 30.000 árboles, poco más, 30.000 árboles en la ciudad, unos 35.000 más o menos. Pero se está actualizando al 2018. A diciembre del 2018 se tenían ya avances en 5 macrodistritos. Teníamos en centro que se había culminado un 100%. En el centro, nuestros vecinos del centro están escuchando, tenemos 5.112 árboles registrados en el municipio, en el macrocentro. En Cotahuma tenemos, al avance de diciembre del año pasado, teníamos 4.284 árboles. En Max Paredes, 281. Era un avance del 16%, decían en ese momento. Y en el sur, 2.319 árboles registrados. Por si acaso, este censo solamente estaba registrando árboles en vía pública, no al interior de los predios particulares, etcétera. Y en periférica alrededor de 150 al inicio del censo. En San Antonio todavía no se había empezado, en Mañaza tampoco, y este año, entre abril y mayo, entiendo que han retomado las labores de avance del censo y esperamos que culminen hasta, espero que este semestre. No obstante, ya esos datos nos pueden dar una estimación preliminar. No llegamos a 15.000 árboles en ese avance del censo, ¿no? Estamos hablando de 5 macrodistritos. Obviamente ahí estos son los macrodistritos urbanos, ¿no? No están tomando en cuenta los macrodistritos rurales, que son Go y Jampaturi, que son el 90% del municipio de La Paz aproximadamente. O sea que puede ser que estemos alrededor de lo que decían las cifras de principios del 2000.
En unos 30.000 árboles, sí, pero, en el mejor de los casos. Sí, siendo optimistas, porque es evidente a los ojos de todo el mundo que cada vez que se hacen construcciones en nuestra ciudad se bajan árboles. Tenemos denuncias en Sopocachi, tenemos denuncias en Centro, a medida que, sobre todo en el área urbana, cada vez que hay construcciones nuevas, se afecta el arbolado público. O sea, tu pronóstico, tu estimación en base a cómo viene la tendencia es que vamos a tener menos de los 30.000 que había. Exactamente. O sea, la ciudad de La Paz está disminuyendo la cantidad de árboles que tenía en vías públicas, en espacios públicos, hace 15, 20 años atrás. Así es, ¿no? Y esto también lo saco a raíz de las estadísticas que tenemos, ¿no? La cantidad de denuncias que recibimos por afectación a árboles en vía pública en procesos de construcción. Esto también ha motivado que yo el año pasado presente una iniciativa legislativa en el Consejo que llevó a la aprobación de la Ley Municipal de Protección y de Conservación y Cuidado de los Árboles en actividades, proyectos de construcción. Específicamente de construcción, porque también hay que recordar a la ciudadanía que existe normas municipales desde el año 2014 e incluso desde los 90, ordenanzas que declaran a los árboles patrimonio natural del municipio de La Paz. Entonces, nadie puede ir y cortar la rama del arbolito que está chocando con el cable o que está chocando con su ventana o que le está obstruyendo el cierre de la puerta de su casa sin autorización del municipio, Secretaría de Gestión Ambiental. Entonces, la cantidad de denuncias que hemos recibido realmente es preocupante y amerita una acción. La acción ha sido sacar la ley. Ahora, ¿qué corresponde? Hacer aplicar la ley y controlar que se cumpla, ¿no? Personalmente en Sopocachi, y hay que decirlo, la Fundación Centro Simón y Patiño, hermosa infraestructura, grandes servicios a favor de la cultura, de la ciudadanía, etcétera. Pero sin ninguna pena se han bajado 3 árboles en el frontis del edificio porque afeaban e incomodaban estéticamente, aparentemente, al proyectista, ¿no? Sin ningún motivo, porque los han bajado después de terminar la obra. Al lado del banco de crédito, donde estaba el café urbano, igual se han bajado un árbol porque les incomodaba meter la volqueta, la mezcladora de cemento, ese edificio que están construyendo. Se han bajado el árbol, se los han multado. Pero resulta que nuestras multas son risorias, son más o menos $300 por árbol. Termina siendo un incentivo para las personas bajarse árboles por la ciudad. Un panorama trágico. Vamos a una pausa y continuaremos con esta discusión. Veremos en nuestro próximo bloque el caso concreto de lo que pasa en la curva de Holguín. Volvemos muy pronto con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Conversando con Cecilia Chacón, ella nos decía claramente que en La Paz tenemos más o menos un árbol cada 25 habitantes, una estimación muy a grueso tamaño, y sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos tener un árbol cada 3 habitantes. Así es. Estamos bastante lejos de llegar a esa cifra y lo peor es que día que pasa, si continuamos sin asumir acciones contundentes, nos alejamos más de los estándares de calidad. Y eso no es solamente un problema para la naturaleza, el medio ambiente, es un problema para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Tenemos que ser conscientes que los árboles representan mejora en la calidad del aire que respiramos. No nos olvidemos que la calidad del aire, de acuerdo a los reportes de monitoreo de calidad del aire, ha sido bastante deteriorada en los últimos meses. Junio, julio, tenemos los peores índices. El tema de la contaminación acústica. ¿Cuánto ayudan los árboles a absorber el ruido que se genera en la ciudad? Más allá del tema de que dan albergue a otras especies de vida, son ecosistemas en sí mismos, más allá de que es realmente
tienen un uso recreativo, nos ayudan a apaciguar, le dan belleza al ambiente. Más allá de eso, tienen una utilidad muy importante. Nos ayudan a captar lluvia, nos ayudan a retener los suelos, en que nuestra ciudad, por los problemas de los deslizamientos, las inundaciones, son fundamentales. Tienen un papel muy importante. ¿Cuántos cerros, cuántos deslizamientos se hubiesen evitado si conserváramos y cuidáramos nuestros árboles? Así es. Es necesario decir a todos los radioescuchas que uno de los objetivos de desarrollo sostenible, precisamente que se ha planteado las Naciones Unidas, es el de ciudades sostenibles. Y uno de los indicadores troncales en ciudades sostenibles es el tema de las áreas verdes y los árboles. No solo para el medio ambiente en su conjunto, sino para la salud de los seres humanos. Hay estudios que muestran que ciudades que tienen mayor cantidad de árboles prolongan la vida de los ciudadanos que viven en dichas ciudades, porque mejora sustantivamente su calidad de vida en términos de aire, en términos de esparcimiento, en términos de estrés. Reducción de riesgos, ¿no? Es decir, es fundamental. Y uno de los objetivos que tenemos precisamente es el de hacer de nuestra ciudad, ahora que nos acercamos a nuestro aniversario, el 16 de julio, una ciudad sostenible. Y uno de los elementos claves es precisamente el de las áreas verdes y los árboles. Pero vayamos al tema de la curva de Holguín. ¿Qué habría que hacer con la curva de Holguín? Es decir, aquí hay dos propuestas que uno ve en los medios, en las redes, unos que dicen, hagamos un World Trade Center, ¿no? Y otros que dicen, protejamos eso para hacer de ello un área de esparcimiento, un área verde en la ciudad. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es el estatus legal de esta área? ¿Por qué ha surgido este conflicto? ¿Quién es dueño? ¿Quién podía hacer qué? ¿Cuál es la situación? Bueno, primero creo que la zona de la curva de Holguín tiene que volver a ser lo que era, y es ser destinada a un área de conservación y preservación de la biodiversidad, del paisaje natural del municipio de La Paz. Tiene que ser un área verde donde los paseños, las paseñas podamos ir a caminar, a recorrer, donde plantemos árboles, donde recuperemos la vocación del suelo, los aires del río que ha sido embovedado, donde realmente demos una señal de que esa es la visión de la ciudad que queremos. Esto no quiere decir, Pablo, que nos estemos oponiendo al desarrollo de proyectos de infraestructura, actividades económicas, etcétera. Pero de acuerdo a lo que se estableció desde un inicio, desde la década de los 90, que se discutía qué proyectos se podían hacer en la zona de la curva, se habló del cementerio ecológico. ¿Qué te parece el nombre? Se habló de la urbanización Colina de los Leones, se habló ahora del World Trade Center, se habló de estaciones de servicio, se habló de canchas deportivas, o sea, N cantidad de proyectos, pero todos ellos, con excepción de planteaban una preservación y una compatibilización del interés privado de aprovechar un área estratégica entre el centro y el sur con el interés de la ciudad y con el cuidado y la preservación del medio ambiente. De hecho, algunos de los proyectos que yo revisaba hace unos días decía que no se debía destinar más del 10% del suelo de esa zona a edificación y que el resto tiene que conservarse como un área de preservación de la biodiversidad. O sea, para los radioescuchas, han habido varios proyectos para la curva de Holguín. Con excepción del World Trade Center, casi todos estos proyectos han priorizado el uso de protección a las áreas verdes, a la biodiversidad. Sí, a la conservación. A la conservación natural. Sí, todos se restringían y de hecho la mayoría en su fundamento decía, acá no se puede utilizar más del 10% del suelo y todo lo demás, con infraestructura, todo lo demás tiene que mantenerse. El proyecto de la curva de Holguín es el único que hasta hoy nos plantea el uso del 100% de la superficie de los 47,000 que reclama el señor Saavedra con infraestructura, sin obligarlo a ceder ni siquiera espacios para áreas verdes, para una plaza, ¿no? Pero esto, ¿qué era?
¿Cuál era el uso que le había destinado al municipio? Porque empezamos el programa diciendo que yo no puedo construir en cualquier lugar. Exacto. Así sea el dueño de un terreno, yo tengo que respetar el uso que se le asigna. Y por eso te decía, hay que devolverle su uso. La curva de Holguín es parte del Parque Urbano Central, del área protegida del Parque Urbano Central. Está reconocido dentro del mapa de áreas protegidas que se ha establecido el año 2015. Sin embargo, y esta es una gran irregularidad y es un tema que es motivo de esta denuncia también, de las denuncias y observaciones a los muchos problemas que hay en los trámites del señor Saavedra, aparte de que no acredita ser dueño de los 47,000, hay 14,000 metros de propiedad municipal aproximadamente ahí que han sido apropiados por parte de este señor en el proceso de aplanamiento del cerro. Aparte de eso, está el tema de que al ser un área protegida, para hacer el cambio de uso de suelo, se debería haber elaborado un informe de gestión ambiental. Si no me creen, entren en este momento al internet, pongan autorizaciones de cambio de uso de suelo y les va a salir los requisitos de la Secretaría de Gestión Ambiental. Esos requisitos, querida teleaudiencia, el señor Edwin Saavedra no los ha cumplido. Y el municipio, al menos las instancias que estaban llamadas a exigirle que las cumpla, no lo han hecho. Han hecho un cambio de uso de suelo en el área, sin acreditación de derecho propietario, en un área protegida, sin informes ambientales que justifiquen por qué vamos a priorizar la construcción de un moderno centro comercial como el que plantean, una ciudad empresarial, en detrimento de el tener y preservar áreas verdes, áreas protegidas del municipio de La Paz. Esas justificaciones no existen y ese procedimiento es irregular. O sea, en el caso de la curva de Holguín, lo que estoy entendiendo es que hay dos problemas. Un problema es qué cantidad de metros cuadrados realmente es dueño el señor Saavedra, ¿no? Hay un tema de apropiación de metros cuadrados que no le corresponden si no son del municipio. Él en verdad sería dueño de unos 27,000, algo así. Algo así, de lo que, en realidad, aparentemente unos 33,000, de lo que hay que restar los 6,000 que ya le ha cedido al teleférico, ¿no? Que eso se respeta y no hay afectación a esa zona. O sea, él tendría todavía más o menos unos 27,000, pero él afirma ser dueño de 47,000. O sea, hay un tema de que él estaría aumentando o queriendo acaparar más de unos 12,000. Más del 50, sí, aproximadamente 14,000 metros cuadrados de los que se quiere apropiar. Pero también hay que recordarle a la ciudadanía, porque nuestra memoria es frágil, Pablo, no sé si tú te acuerdas, pero en fines de los 90, principios del 2000, este señor reclamaba ser dueño de todo el cerro, de los 84,000 metros cuadrados. Y ahí hay que reconocer al César lo que es del César. Don Juan del Granado tuvo la capacidad de recuperar, ¿no?, más de la mitad del cerro. Lo que sí es que a don Juan del Granado le faltaron las fuerzas para terminar de recuperar esos 14,000 metros cuadrados restantes, porque don Juan del Granado observa, y en los informes de su gestión es que yo he encontrado toda la documentación y el respaldo que demuestra que Edwin Saavedra no es dueño de esos 14,000 que también reclama. Entonces, hay que recordarle a la ciudadanía para que esto no vuelva a suceder. O sea, este señor Saavedra tiene hace décadas la ambición de apoderarse de todo el cerro. Compró unos lotes y empezó a aplanar el cerro, bajó árboles, todo aquello que estamos cuestionando, que es el modus operandi de los loteadores. Y hay que decirlo, este es un loteador de cuello blanco. De cuello blanco, con muchos millones y con muchos amigos poderosos en ambos niveles de gobierno, hay que admitirlo. Del gobierno municipal y del gobierno nacional, ¿no? No nos olvidemos. Su hijo fue embajador en Japón. Bueno, vamos a nuestro último corte y seguimos después con el tema de la curva de Holguín. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Loteadores y cementos, el mito de la modernidad paceña. Estamos aquí con Cecilia Chacón y continuamos con el tema de la curva de Holguín. Me quedaba claro entonces de que había un tema de propiedad. En verdad, el señor Saavedra alega tener muchos más metros cuadrados de los que realmente tendría en la curva de Holguín,
pero aún en los metros cuadrados que tiene, que serían más o menos, le quedarían unos 27,000, él tendría que respetar el uso que se le asignó a esta curva de Holguín. Exactamente. Y además cumplir las normas, ¿no? Como cualquier urbanizador, cualquier persona que quiera ejecutar un proyecto de esta naturaleza, cuando son arriba de 5,000 metros cuadrados, incluso cuando son 1,000 metros cuadrados, etcétera, los que queremos urbanizar, hay que hacer sesiones. Hay que hacer sesiones para áreas verdes precisamente, para áreas de equipamiento, para vías, y estos metros que le quedan a este señor no han sido sujetos aún de esta sesión. Entonces, ¿cómo es posible que se le autorice construir hasta 65 pisos, que se hable de más de 350,000 metros cuadrados de superficie construida? Estamos hablando de más de 350,000 metros cuadrados de asfalto o de cemento, concreto. Si no tenemos estas sesiones, estas claridades. Entonces, pone en evidencia también el tema de qué tanto estamos haciendo como institución pública para garantizar tener una ciudad sostenible, una ciudad resiliente, una ciudad donde estemos priorizando la infraestructura verde también, la infraestructura natural. Pero ¿por qué no se hicieron los estudios ambientales para previamente a autorizar el cambio de uso del suelo? Es una buena pregunta. ¿Por qué se evadieron? Yo creo que porque hubieran salido negativos y se hubiese tenido que rechazar la solicitud de Saavedra, ¿no? Pero ¿cómo? No, sigo sin entender. Si la norma dice que tiene que haber ese estudio, ¿cómo puede autorizarse el cambio de uso del suelo sin que ese estudio exista? Bueno, da lugar a muchas especulaciones, ¿no? Y una de ellas es corrupción. Es corrupción. Es por eso que la investigación que se está llevando adelante busca ver ¿qué es lo que ha sucedido? Porque al Consejo Municipal, esto hay que reiterarlo, cuando llegó el trámite para su aprobación, no nos dieron tiempo de revisarlo. Y nos dijeron, y todavía lamentablemente tengo colegas que se excusan diciendo, es que creímos en el informe de la comisión. Ahora ya ni los de la comisión lo creen, ¿no? El concejal que estaba ahí ha dicho, no, yo no me he fijado, yo no sabía. Claro, el concejal Silva pensó más en el teleférico, lo único que le preocupó fue saber si la situación de la sesión para el teleférico estaba bien, pero no se preocupó de lo demás. Y en lo demás justamente salta estos temas. No había derecho propietario, no había documentos, había observaciones anteriores de gestiones pasadas y no están los informes ambientales que justifiquen que se tiene que quitar la protección de esta zona que era declarada área protegida. Y en la ordenanza municipal 538 del 2016 resulta que en el último artículo, como para que nadie vea, porque generalmente la gente no se fija en los artículos transitorios, las malas prácticas de algunos, se modifica la resolución 259/2015, que es la de áreas protegidas municipales, y lo que corresponda a esta ordenanza. O sea, para que quede claro, la curva de Holguín era un área protegida. Del municipio. Del municipio. Sí. Legalmente declarada, ¿desde qué año? Desde la última ordenanza, la 2015, 259/2015. ¿Y antes del 2015? La del 2000, de la época de Juan del Granado. 174, si no me equivoco. Pero... O sea, era un área protegida ya desde hace varias décadas atrás. Exactamente. Y súbitamente un día se cambia su estatus de área protegida al autorizarse el cambio de uso del suelo. Así es. Y estos trámites de los cambios de uso de suelo son los mayores enemigos de la conservación de áreas protegidas, áreas verdes, áreas forestales, ¿no? En un reportaje que saca Página 7 a fines del año pasado también se señala que el cambio de uso de suelo es la mayor amenaza que tenemos en la ciudad para la conservación de estas zonas. ¿Y quién puede autorizar un cambio de uso del suelo? El Consejo Municipal. ¿Solo el Consejo Municipal? Solo el Consejo Municipal, previo un trámite de evaluación que se hace ante el Ejecutivo Municipal, donde se tienen que presentar varios requisitos. Primero, acreditar tu derecho propietario. Segundo, justificar. Y la justificación no es el beneficio unilateral, ¿no? El beneficio para la persona, sino también tenemos que pensar en el beneficio social que va a traer este cambio de uso. Y debo decirte además que a raíz de estos trámites y de estas debilidades que hay también en la aplicación de estos instrumentos, yo he propuesto una ley el año pasado que ha sido aprobada este año, que es que el cambio de uso de suelo en superficies mayores a 5,000 metros cuadrados tiene que ser oneroso.
Y no es para que el municipio recaude recursos, ojo, ¿no? Es para que personas que tengan que, como el señor Saavedra, que quieren hacer proyectos, pero con excepciones que tengan derecho propietario y que justifiquen, puedan compensar económicamente a la ciudad, y que estos recursos pueden ser reinvertidos en programas de mitigación de riesgos, servicios, en programas de forestación, reforestación, etcétera, que nos ayuden a compensar la pérdida de la función económico-social y ambiental de estas zonas, ¿no? Entonces, hay ya una norma que ha sido aprobada, está en proceso de reglamentación, y a partir de ahora estos van a ser onerosos. Y bueno, también hay un tema estructural que hay que observar, ¿no, Pablo? Que es de alguna manera el incentivo a todo este tema que estamos discutiendo, que son los loteamientos. Y es la falta de suelo en las ciudades para urbanizar, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de La Paz. Y claro, la falta de suelo hace que los operadores inmobiliarios, los legales y los ilegales, ¿no?, se ocupen de buscar suelo a toda costa, ¿no? Tenemos empresas que están legalmente constituidas que se ocupan de aplanar cerros. ¿Para qué? Para vendernos después urbanizaciones, ¿no? ¿Y quiénes se van a vivir esas urbanizaciones? Personas que no tienen recursos generalmente suficientes para poder haber accedido a mejor suelo en un lugar más seguro, en un lugar, entre comillas, más céntrico, donde hay servicios. Entonces tenemos todas estas empresas operando en los alrededores de la ciudad, y en algunos y a otras operando dentro de la ciudad, en los pequeños espacios que todavía quedan en la ciudad, ¿no? Y son la mayor amenaza. ¿Y por qué es una amenaza? Porque el Estado nacional, el departamental y sobre todo el municipal no está actuando en la intervención de las políticas de suelo, y las hemos dejado al mercado. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí, en nuestro país, no me voy a ir lejos, en 1953 se sacó una ley de reforma urbana que es más o menos parecida a la ley de reforma agraria. ¿Qué decía? Nadie puede tener más de 10,000 metros cuadrados en la ciudad, señores, señoras. El que tenga más de 10,000, sujeto a expropiación, y el municipio, el Estado, va a redistribuir esas tierras para hacer vivienda social. De esa manera se frenan a los loteadores. Intervención del Estado. ¿Y esa ley de reforma urbana, qué pasó? Porque con esa ley, por ejemplo, Saavedra no podría ser dueño de los 27,000. Exactamente, y esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si existían esos predios desde antes, como dicen que existían, pero estamos investigando, si existían, ¿por qué no fueron afectados por la ley de reforma urbana? Si se aplicó esa ley de reforma urbana en todo el país, no deberían existir predios superiores a 10,000 metros cuadrados en las ciudades. Si existen y alegan ser anteriores, son ilegales. ¿Y la señores, ley está vigente? La ley nunca ha sido derogada. Lo que pasa es que ya para los 60 ya había entrado en desuso. Hubo mucha resistencia de los grandes terratenientes dentro de las ciudades, ¿no? Y como verás, hoy todavía pues hay gente que acapara suelo urbanizable para especular con los precios. Y ahí tenemos otro problema de política. El Estado tiene que intervenir, tiene que generar vivienda, Pablo. Lamentablemente, ¿por qué tenemos estos problemas? Porque la gente necesita vivienda. ¿Dónde va a ir a vivir si el Estado no genera? Donde las inmobiliarias les ofrezcan, generalmente en lugares de alto riesgo, a altos costos. Y hacer crecer la ciudad de esa manera, expansivamente, es mucho más costoso, no solamente ambientalmente, sino económicamente. Entonces, el municipio debería haber creado, y estaba en nuestro programa de gobierno como Soberanía y Libertad, un banco de tierras, ¿no? Estamos todavía a un año de gestión, poco menos de un año. Ojalá podamos dar pasos y avancemos en esa materia, en el cumplimiento de esa propuesta en nuestra agenda. Necesitamos intervenir en estas acciones, generar nosotros vivienda social, programas de vivienda social accesibles a la ciudadanía, ¿no? Cuestión de que no tengan que ser víctimas de estos loteadores. Tenemos que poder tener tierras donde haya servicios y demás que respondan a una política de ordenamiento territorial, y no dejar que cualquiera vaya, avasalle un predio con títulos falsos, etcétera, y que empiece a vender terrenos que después la gente tiene que sufrir y pagar el alto costo de la ilegalidad. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia Chacón. Se nos han quedado muchas cosas, muchos temas en el tintero. El tiempo es nuestro enemigo. Queremos agradecerte y comprometerte para un próximo programa en el que continuaremos esta discusión, que es muy importante. Un saludo a toda la audiencia y será hasta el próximo viernes en el programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.